¿cómo hago yo para enfrentar este año? Yo no, pues, si tú quieres tener un año sobresaliente, depende de ti. Y la gente me dice, ¿pero usted qué le pasa, Julián? ¿Es que no ves las noticias? El pez muere por la boca, las empresas mueren por su caja. Es que el karma es el 10% y el dharma es el 90%. Y el dharma es lo que vos puedes controlar, pero cuando nos concentramos en el 10%, pues dejamos de evolucionar a la velocidad que necesitamos acelerar. Concentrémonos en lo que podemos manejar. La mayoría de los directivos tienen un problema y es la falta de foco. Bienvenidos a Psycho Management, el podcast donde hablamos de estrategia, alta gerencia e innovación. Siempre con una visión práctica y sin rodeos. Amamos la vanguardia y te traemos el conocimiento de la mano de expertos apasionados por el talento y que hacen que las cosas pasen. Este podcast es traído a ti gracias a PIT, Tecnologías para la Estrategia. Bienvenidos a Psycho Management, continua innovación, crecimiento, control y optimización. Hoy tenemos un hombre de la casa, Jorge Iván Gómez, gran maestro, fue maestro mío en la formación, a una persona que admiro muchísimo. Además, es el director de dos de los programas del INALDE, el PADE y el PDD, y dirige el área formativa de dirección general. Experto en estrategia, consultor especialista en la transformación de las organizaciones, consultor, miembro de diferentes juntas directivas. Y Jorge Iván, qué placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, Nicolás, muchas gracias. Un saludo especial para todos. Y con la ilusión de que lo que hagamos hoy genere utilidad, que estas ideas útiles te ayuden a tener un gran año y sobre todo que te permitan alcanzar tus resultados. Buenísimo. Y hoy vamos a hablar de lo importante que es alinear la estrategia con la ejecución. Y entonces dentro de esto, yo creo que lo primero, y me encanta como vos decís, ojo, aquí negativismo no, para los empresarios eso es lo prohibido, aquí esto es positivismo y son los primeros en encargarse de mandar un mensaje de cómo afrontar los diferentes retos, que al final hoy es un reto, mañana es otro. Al final para eso nos formamos como directivos. ¿Qué quisieras decir sobre el positivismo para los directivos, Jorge Iván? Pues Nicolás, la verdad es que uno en este oficio de ser profesor, de ser asesor y estar en juntas, uno se vuelve como un médico, un médico de empresas y de organizaciones. Entonces uno se encuentra a la gente y la gente le dice, oiga, ¿cómo hago yo para enfrentar este año? Yo no, pues si tú quieres tener un año sobresaliente, depende de ti. Y la gente me dice, ¿pero usted qué le pasa, Julián? ¿Es que no ve las noticias? Sí. ¿Usted no ve lo que está pasando con Trump, con Putin, con el gobierno, con todo lo que pasa a nivel institucional? Y yo básicamente a la gente le hago tres grandes reflexiones. La primera es que tenemos que ser muy reales en los tiempos que vienen. ¿Qué tiempos vienen? Vienen tiempos donde lo único que se promete es complejidad, dificultad y gestión del riesgo. Y entonces la gente dice, oiga, pero digamos, usted no es pues un profesor ¿Dónde está lo positivo? ¿Cómo motivacional. Yo sí, claro. Entonces, frente a lo primero, lo más importante que tiene que hacer un empresario y un directivo es luchar contra sus propios miedos. Uno no se lo imagina, pero todos estamos llenos de miedos. Miedos relacionados con qué va a pasar mañana. Somos mentalidades muy de futuro. Entonces el futuro nos genera mucha ansiedad. Y con esa ansiedad que nos genera el futuro vivimos muy intranquilos. Entonces lo primero clave es desactivar los miedos. Lo segundo es entender el corazón del liderazgo. ¿Sabe cuál es el corazón del liderazgo? ¿Cuál es el corazón del liderazgo? El líder es un sembrador de esperanza. Ok. El líder es un sembrador de esperanza porque si la gente ve al líder angustiado, agobiado, inquieto, preocupado, la gente baja los brazos. Duplica. Claro. Entonces, si el líder es un vendedor de esperanza, es un sembrador de esperanza, es alguien que por su propia naturaleza tiene que ser optimista. Yo no conozco ningún líder en la historia pesimista. O sea, no lo conozco porque es que el que es pesimista no arranque que ya llegó. El pesimismo está muy emparentado con los miedos. Entonces, entre miedo y pesimismo, ¿qué hay? Tres cosas. Hay inacción, hay decisiones precipitadas y hay falta de objetividad. ¿Y qué necesita un líder? Objetividad para poder tomar buenas decisiones. Total. Y lo tercero que es muy importante es que hay que sembrar en el empresario una conciencia. ¿Cuál? La función esencial de todo empresario y directivo es resolver problemas.
O sea, todo aquel que lo agobien los problemas, que los problemas lo disminuyan, hay que decirle, hay que cambiar de oficio. Porque las dos tareas principales de un directivo son tomar decisiones, decisiones de futuro, aprovechar oportunidades, soportar la presión, pero también es resolver problemas. Sin duda. Porque, ¿qué es un problema? Y eso lo sabes tú por el INALDE. Un problema es un obstáculo que te impide lograr un objetivo. Pero que de raíz además es una Claro. oportunidad. Claro. ¿Y el management qué es? Alcanzar resultados. Alcanzar resultados. Y si el Y gestionar problema, problemas. claro, y si el problema es un obstáculo entre tú y el resultado, el arte de resolver problemas es un arte y es una competencia esencial para todo. Es el arte de dirigir. Es el arte de dirigir. Entonces, claro, a la gente que le podemos decir ahora, vamos a tener problemas, sí. Vamos a tener dificultades, sí. Sí. Pero no te angusties. No las enfoques desde el miedo, porque ¿cuál es el problema del miedo? Mire, la ciencia y la literatura dicen una cosa que es absolutamente cierta, y es que 95% de tus miedos y temores no se dan. Séneca decía, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Entonces, claro, muchas veces cuando estamos presas del miedo, pues obviamente perdemos la capacidad para actuar y de resolver problemas. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo le doy a la gente? Hay que tener un liderazgo optimista, un liderazgo positivo, y ese liderazgo optimista y positivo genera una consecuencia muy clave para los equipos: seguridad psicológica. Ok. Porque la gente trabaja cuando está tranquila. Pero si la gente trabaja angustiada, temerosa, con miedo o llena de noticias en la cabeza, pues no trabaja. Porque su cabeza, ¿dónde está? Concentrada en el temor. En otro lado. Clarísimo. Y tú necesitas que la gente esté enfocada en lo que hay que resolver, lo que hay que hacer y sobre todo los clientes que hay que seducir, las ventas que hay que lograr y lo que implica ser empresa y lo que implica ser directivo. Me encanta lo que acabaste de decir y me hizo acordar hace un tiempo estuve en una conferencia de un gran amigo, Valentín Castellanos, y él hablaba del karma y el dharma. Y ahí decía, es que el karma es el 10% y el dharma es el 90%. Y el dharma es lo que vos puedes controlar, pero cuando nos concentramos en el 10, pues dejamos de evolucionar Claro. a la velocidad que necesitamos acelerar. Concentrémonos en lo que podemos manejar, Claro. entendiendo lo que no podemos manejar Claro. y lo que nos amenaza. Y eso se llama el círculo de control. Digamos, Ok. el círculo de control se lo aprendimos a los pensadores estoicos, principalmente a Marco Aurelio. Ujú. Y Marco Aurelio decía, mire, usted tiene dos cosas en la vida, lo que controla y lo que no controla. Y normalmente el ser humano se enfoca en lo que no controla. Así es. ¿Qué cosas no controla? No controlas toda la información que hay en las noticias. Ujú. No controlas la cantidad de estulticia que hay en redes sociales, principalmente en X y en TikTok. Porque es que detrás de eso hay mucha manipulación. Ujú. Y ahí obviamente el hashtag indignante que aparece en estas redes sociales, ¿es para qué? Para darte rabia, para generarte malestar. Y ese malestar te genera emociones negativas. Y una de esas emociones negativas es el miedo o el pesimismo. Ok. O sea, uno sale de TikTok o sale de X siempre con malestar, rabia. Y obviamente eso no construye. Entonces, claro, como dice Marco Aurelio, tú te enfocas en lo que no controlas. Noticias, miedos, las decisiones de Trump, las decisiones del mundo internacional, lo que pasa en el gobierno. Y claro, y por estar aquí abandonas lo único real. ¿Qué es lo único real que tienes? Pero lo tuyo, tus equipos, tus productos, tuyo. sí, punto. Primero tu mente, Tal cual. segundo tus decisiones Ajá. y segundo cómo puedes tú influir en tus equipos. Ujú. Porque ¿qué es lo que pasa? Que como abandonamos lo que controlamos y nos enfocamos en lo que no controlamos, en lo que controlamos tenemos tres cosas muy importantes que cuidar. Primero, hay que cuidar la mente y el pensamiento. Ujú. Cuida mucho lo que entra a tu mente y tu pensamiento. Estamos en una sociedad donde con tantas redes sociales está entrando mucha basura a nuestras cabezas. ¿Qué le envías a tu cerebro? ¿Qué mensajes Claro. lees? ¿Qué escuchas? Claro, buenísimo. Claro, y le envías muchos mensajes a tu cerebro que no son positivos y por lo menos no te construyen, ¿sí? Entonces, claro, lo primero es eso. Lo segundo, tú tienes control sobre tus decisiones. Ujú. Y claro, tus decisiones pueden tener tres problemas. O sesgos del pensamiento, o pueden ser decisiones precipitadas por los miedos, o pueden ser decisiones que no estén sujetas a la objetividad por el ego, por ejemplo, que es una de las grandes enfermedades que tenemos los directivos. Ok. Entonces, claro, cuando uno no cuida las decisiones, pues obviamente vienen los errores.
Buenísimo. Y uno dice, no, pero es que el problema es el gobierno, el problema son nosotros. El problema soy yo. Y te pones en situación de víctima. Claro. Y ser víctima en la vida no ayuda. Lo único que ayuda en la vida para poder salir adelante es uno hacerse responsable de su vida y sus decisiones y de lo que uno controla. Y para ser protagonista en ese manejo de los miedos, en las diferentes lecturas, tú llamas una palabra que tiene incluso un libro que se llama el antifrágil. Sí. Me encantaría que hables un poquito de ese concepto de antifragilidad. Mira, el tema de antifragilidad tiene un antecedente muy poderoso que es un escritor llamado Nassim Taleb y lo voy a poner de manera simple a través de dos metáforas. Lo primero que Nassim Taleb nos dijo como humanidad es que existían los cisnes negros. Okay. ¿Qué es un cisne negro? Un cisne negro es una rareza, porque todos tenemos en nuestra mente la imagen del cisne blanco. Entonces, claro, ¿qué dijo Taleb? Y es que los cisnes negros, que son eventos que jamás nadie ha podido predecir, van a ser más ocurrentes y más frecuentes de lo que imaginábamos. Entonces, claro, el gran cisne negro reciente fue la pandemia, pero así han venido apareciendo una cantidad de cisnes negros que van cambiando y configurando la realidad geopolítica y obviamente local, ¿sí? Según Bill Gates, el próximo cisne negro va a ser el cambio climático. Y que el cambio climático va a tener una repercusión muy grande en la humanidad. Y ya lo estamos viendo, ¿no? Temas relacionados con alimentos, con inundaciones, con lluvias, con sequías, etc. Entonces, claro, uno tiene que prepararse para lo impredecible. Y ese es un problema. Porque al ingeniero industrial, al empresario, al directivo, nos gusta el mundo controlado. Cuadriculado. Todo en una cuadrícula, el control, tener el control de todo y para eso tantas herramientas. Pero lo que dice Taleb es tranquilo, que es que la incertidumbre y la realidad no cabe en una cuadrícula. No cabe, la incertidumbre no cabe ahí. Entonces hay que tener una mentalidad más abierta, más flexible, más maleable. Esa es la primera figura clave y es que el cisne negro es más frecuente y que no somos capaces de controlar la realidad. Solo somos capaces de entenderla, ser más inteligentes para entender la complejidad y liderar desde la complejidad. Entonces, liderar desde la complejidad es liderar con flexibilidad, con un espíritu profundo de aprendizaje. O sea, el único secreto que tenemos para vencer la incertidumbre es el aprendizaje permanente. Okay. Y lo tercero clave para vencer la incertidumbre es la tranquilidad. O sea, es uno entender que la vida es mejor cuando su objetivo es vivir tranquilo. No querer vivir todo bajo control, porque no todo está bajo control. Entonces la tranquilidad tiene un valor muy importante. ¿Y por qué hablo tanto de la tranquilidad? Porque es un concepto muy importante que se llama la ataraxia. Y muchas veces ponte a pensar gente muy rica, tranquila o intranquila. Intranquila. La mayoría intranquila. La mayoría intranquila. ¿Por qué? Porque es muy esclavizado, sí, por querer tener todo bajo control. Y finalmente la vida te va demostrando que se vive mejor tranquilo. ¿Sí? Y puede que uno pueda ganar tranquilidad en la simpleza, en lo cotidiano, en las pequeñas cosas. Pero la segunda imagen de Taleb, que es muy importante y no quiero ser académico, sino muy práctico, es entender la antifragilidad. Entonces, claro, como dijimos que ahora lo difícil, lo complejo va a ser la norma, la complejidad uno la puede resumir en tres grandes metáforas. La metáfora del cristal de Bohemia, la metáfora de la roca y la metáfora del músculo. La metáfora del cristal, cuando tú ejerces presión sobre el cristal de Bohemia, ¿qué sucede? Pues se quiebra fácil. Se rompe. ¿Sí? ¿Y qué es la presión? Es un poco de estrés. Cuando tú tienes hijos y que los has formado en la comodidad y en la vida muelle, pues obviamente ante cualquier presión se rompen. Se rompen. ¿Sí? Entonces, claro, ahí es donde uno se da cuenta, oiga, pues que la vida es difícil, la vida exige resiliencia, la vida te va a prometer dificultad. Bueno, entonces tienes que formar equipos e hijos para los momentos difíciles. Para los momentos difíciles. Pero no es la roca, no, yo quiero ser resistente como una roca. Y la roca es resistente, pero la roca tiene dos problemas. Claro. No es ni flexible, claro, es robusto, ni maleable. No es flexible, claro. Entonces hay gente que es como una roca, resistente, pero obviamente ante los problemas no se mueve. No se mueve, no flexibiliza, no aprende, no discurre, no discierne. Entonces, claro, tampoco la roca es. Pero el músculo tiene una ventaja, que es
Desde la biología es una función que entre más lo estresas, entre más fuerza le haces, entre más repeticiones y series tiene, ¿qué pasa con el músculo? Se forma, se fortalece. Crece, Crece. crece. Y un músculo bien delineado es un músculo trabajado. Ujú. Y el trabajo no es desde la hamaca o desde la maratón de Netflix. Claro, clarísimo. Es desde la serie de repetición. Entonces, claro, también tenemos que aprender a ser antifrágiles y la mentalidad antifrágil, ¿qué característica tiene? Y es que tenemos que aprender a que ante la dificultad y adversidad tenemos que crecer, tenemos que aprender, tenemos que hacernos mejores. Y tenemos que darnos cuenta que detrás de todo dolor, ¿qué hay? Reflexión. Ok. Y detrás de cada reflexión, ¿qué hay? Aprendizajes. Ujú. Entonces, claro, cada vez que sorteemos una dificultad, tenemos que salir mejores. Ujú. Y eso obviamente permite una espiral de crecimiento. Y vamos a hablar de estrategia. Y yo antes de la estrategia, yo quiero traer algo que grabamos en el último capítulo que nos enseñaste perdón, un paréntesis. No sé si lo sabes, pero te lo contamos ahorita. Fuiste el primer invitado del canal de Psicomanagement y estamos muy honrados que otra vez tenerte aquí. Muchas gracias. Y en esa entrevista me acuerdo una frase mágica que dijiste. Y me hiciste la pregunta, ¿cuál es el principal recurso de un ser humano, de un directivo, porque aquí hablamos para directivos? Y yo te dije, pues, el tiempo, tal vez. Y dijiste, no, señor, es la atención. Y si algo necesita un directivo es tener atención en la estrategia que elabora. Háblanos un poquito de, ahorita que estamos iniciando el año, esa estrategia, cómo debería ser el rumbo para poder ser más consecuente con el resultado. ¿Qué debería hacer un directivo? Sí. Pues realmente, pues como trabajo con tantos directivos, podría decir que de 10 directivos con los que trabajo, Ajá. 9 tienen un problema. Raíz, Ok. nuclear. Ok. Casi que puede ser incluso 10, pero es una minoría de lo que uno descubre. Y es que la mayoría de los directivos tienen un problema y es la falta de foco. Buenísimo. Mucha dispersión, Ujú, mucha dispersión. ujú. ¿Y por qué? O sea, me dice, Jorge, pero ¿usted por qué dice eso? Y alguno que me esté viendo dirá, ay, a mí me pasa, me levanto por las mañanas y tengo 30 cosas por hacer. Ujú. ¿Por qué pasa eso? Pasa por 3 razones. Primero, somos directivos, luego somos importantes. Entonces, claro, esa importancia está muy relacionada con una agenda llena. Y la agenda llena tiene un problema, no te permite pensar, no te permite estructurar ideas, incluso te impide ser más creativo. Segundo problema, ¿por qué somos dispersos? Porque asociamos la ambición al más Ok. y creemos que el menos es poca cosa. Donde ahí está Sí. el poder. Claro, pero a veces menos es más para mejor Hacer más con menos. Sin Claro. duda es el arte. y menos para lograr más. Ujú. Y hacer menos para lograr más. Buenísimo. Pero pues es que es el paradigma. Sí, 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 sí. sí, sí. El paradigma de la productividad está equivocado. Total. ¿En qué Haga menos sentido? para hacer más. Claro, ¿en qué Buenísimo. sentido el paradigma de la productividad está equivocado? Que creemos que si le metemos más cosas a un día somos más productivos. Ok, No, somos más activistas. ok, Peter Drucker decía, no confundas actividad con progreso. ok. Y la tercera razón por la cual somos activistas es que no sabemos decir que no. No sabemos decir que no. Es un arte. Y mi abuela lo decía, mi madre lo decía, uno no puede ser perro de toda boda. Ajá. Uno no puede ser sal de todos los platos. Uno no puede querer estar en todos los lugares. Porque ahí viene otro problema que se llama el FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo a perdernos algo. Ok. Entonces, recapitulando, el por qué razón los directivos son dispersos tiene mucho que ver con el ego. Ok. Porque el ego, Quiero mostrarme como más, quiero mostrarme que todo lo el ego puedo. que te dice, Ujú. tienes que estar en todo lado, tienes que demostrar que eres importante. Y cuando tú dices que no a algo, viene un sesgo del pensamiento que se llama la aversión a la pérdida. Ok, Pierdo algo si no voy a este evento. ok. Claro, y probablemente en ese sentido, por no saber decir que no, se pierda cosas valiosas de la vida. La presentación de un hijo en el colegio, Ujú. la esposa está en exámenes médicos y no la pude acompañar, Los papás mi con madre hace enfermedades, 8 días que no la llamo. no la llamo. Y entonces eso es no tener claro, como directivo, qué es lo realmente importante de la vida. Y no estoy diciendo que no haya que trabajar. Estoy diciendo que, Hay que escoger en qué trabajar. claro, que la dispersión te hace daño. Buenísimo. Entonces,
¿Por qué razón la dispersión te hace daño? ¿Por qué razón? Por una razón muy simple. Y es que cuando tu recurso limitado, que es la atención y la energía, están dispersos en muchas actividades, la dispersión suma, resta o divide. No, pues claramente divide. Resta y divide. Mm. Porque tu atención, que es limitada y finita, tienes que ponerla en muchas actividades. ¿Qué pasa cuando tu atención y tu fuerza y tu energía la concentras en una sola cosa? Vas más rápido. Claro, porque tu atención, tu fuerza y tu energía se concentran, y al concentrarse, esto multiplica y suma. Buenísimo. Claro, entonces me dice, Jorge Iván, ¿tú eres capaz de hacer 10 cosas? No. 3, sí. Yo no me levanto por las mañanas y digo, voy a hacer 32 cosas. No. Siempre me pregunto, ¿cuál es mi prioridad del día? Porque llevo a cabo mi prioridad, ¿y con qué está relacionada mi prioridad? Pues con lo más importante y lo más... Lo Con mis prioritario. objetivos. Con tus objetivos. Entonces, claro. si mi Y prioridad para eso queda es estrategia. atendida, ¿qué pasa con mis objetivos? Se cumple. Se cumple. Clarísimo. Entonces, lo que quiero decir es que el foco, la priorización, es el driver del desempeño. Buenísimo. Es el driver del desempeño. Entonces, Jorge, dame una herramienta para yo poderla aplicar ya. Te voy a decir la herramienta Warren Buffett. ¿Cuál es la herramienta Warren Buffett? Buffett hace un listado de 25 objetivos que quiera lograr o metas. 25. Por eso es Warren Buffett, 25. No. Es Warren Buffett porque después de tener 25 objetivos o metas, Warren Buffett te dice, elige 5. 5. Entonces te toca hacer un esfuerzo difícil, que no nos gusta, que es empezar a renunciar a 20 cosas. Entonces no las vas a hacer. No, las puedes hacer el año entrante. O el que viene, en el 2030. Ten visión de largo plazo. Pero por ahora te enfocas en las próximas 5. ¿Qué pasa con la sexta y la séptima? No llegas, no alcanzas. Las desatiendes. Le quitas toda Si ya la la- importancia porque ya escogiste. Si llegas a lograrlas, Claro. pues después vas por ellas. Si logras la primera, ¿qué pasa con la sexta? Pues entra a ser la quinta. Exacto. Ujú, Entonces, claro, uno de los grandes problemas que tenemos como directivos es como muy desordenados. ujú, Queremos estar en todo, hacer de todo, decirle que sí a todo. ujú. Y cuando todo es prioridad, nada es prioridad. No es prioridad. Entonces, uno de los temas que yo te diría a ti como consejo práctico es aprende a priorizar. Buenísimo. El que prioriza llega muy lejos. Ujú. Mozart decía, el secreto de la vida no es hacer muchas cosas, es hacer una cosa tras otra. Ujú. Buenísimo, pero entonces digamos que ya tengo los objetivos, tengo la estrategia. Aquí es clave la alineación de la organización, porque se pierde en el camino de la ejecución. Esa alineación, o incluso en muchas organizaciones, me atrevo a decir que de esos 9, en la mitad, la estadística es mucho más grande, pero como seguramente acompañas a muchos grandes empresarios, en la mitad muchas veces ni siquiera baja la estrategia hasta donde tiene que bajar. Entonces la alineación juega un papel protagonista ahí. ¿Cuáles son tus consejos para hacer una buena alineación en una organización? Sí. A ver, lo primero es entender que la estrategia Ujú. es el juego en el que estamos. Sí, Y la ejecución es hacer que las cosas sucedan. hacer que las cosas sucedan. ¿Sí? Sí. Entonces, claro, la estrategia tiene que ver con el campo de juego. Entonces, la estrategia tiene que ver más que con actividad, tiene que ver con inteligencia y pensamiento. Muy bien. Porque la estrategia tiene que... ¿Cuál es el fin de toda estrategia? El resultado, Ganar el juego. ganar el juego. Ese es el fin de toda estrategia, ganar el juego. Ujú. Y el juego de los negocios. Entonces, pues, claro, cuando tú quieres hacer estrategia, tú tienes que ser capaz de entender el juego. Y el juego de la estrategia tiene que ver con ¿qué? ¿Cuáles son las condiciones del entorno? Entorno, Claro. entorno. Y entonces, si entiendes las condiciones del entorno, vas a ver que hay riesgos, pero también que cualquier entorno, Oportunidades. por difícil que sea, te va a ofrecer muchas oportunidades. Ujú. La estrategia te implica saber cómo están tus negocios, Ujú. cuál es tu modelo de negocio, Ujú. ¿sí? Y cómo tu modelo de negocio le permites ganar el juego. Ujú. Entonces ahí entran a consideración otros elementos, tu propuesta de valor, tus canales, ¿sí? Ujú. Lo tercero, cómo están jugando tus competidores, Ujú. ¿sí? Y cuarto, la herramienta más poderosa de un gerente general, ¿cuál es? No me vas a creer la respuesta. No, tengo expectativa. Sí. Es la pirámide poblacional del DANE. Me vas a decir, Jorge, Iván, ¿eso qué tiene que ver? Claro, cuando uno entiende la pirámide poblacional del DANE, cuando uno entiende las tendencias sociales, cuando uno sale a la calle y mira lo que está pasando. Entendés cuál es la realidad de tu mercado. Claro. Y entonces, oye, vamos a meter un nuevo negocio, ¿pañales o mascotas?
Mascotas hoy. Pirámide poblacional del daño. Ajá. ¿Ves? Sí. Entonces la estrategia tiene que ver con tú entender la sociedad, volverte un sociólogo. ¿Qué está pasando con las tendencias sociales, culturales? ¿Qué está pasando con el tema de las redes sociales, la inteligencia artificial? Porque para poder ganar el juego, tienes que entender el juego. Sin duda. Por eso la estrategia siempre se ve como un tablero de ajedrez. ¿Sí? ¿Cómo juega cada ficha? ¿Cuántas fichas tengo? ¿En qué movimientos voy a ganar el juego? ¿Contra quién voy a jugar? ¿Contra quién juego? Y ahí vienen los competidores. Cuando tienes la estrategia clara, tu plan de juego, hay otro elemento muy diferente a la estrategia que se llama la ejecución. Ujú. Y la ejecución tiene que ver con una fórmula que yo resumo en HCS Hacer que las cosas pasen. más ¿Qué sucede? HES Hacer... más QHC. No, entonces ahora sí explícame las dos últimas. ¿Por qué lo utilizo en fórmulas y siglas? Para que la gente lo recuerde y se lo lleve. HCS, hacer H- que las cosas sucedan. Sucedan. Listo. Entonces, Ajá. vamos a arrancar por el HCS. ¿Cómo Sí. hace uno para que la gente logre resultados en una organización? Eso es la ejecución, lograr el resultado. No, lo primero, la claridad de lo que hay que alcanzar. Claro. Listo. Primero, metas claras. Lo segundo, que hay las Metas acciones, claras. metas claras. claras lo Ajá. primero. Lo segundo, priorización. Priorización, que le estamos hablando Porque de tienes que saber que lo que vas a lograr tienes que priorizarlo para garantizar el resultado. foco. Y lo tercero, que es muy importante, la coordinación. Ok. Porque claro, las empresas hacen sus kickoff Ajá, ajá. y todos vuelven al día a día. Ujú. Pero la coordinación implica kickoff arrancando el año y cada mes y cada Conversaciones trimestre permanentes al tiene que haber interior. seguimiento. Claro. Buenísimo. Tiene que haber evaluación, tiene que preguntarse a la gente cómo nos fue, Ujú. en qué vamos. Lo que dijimos que íbamos a hacer, ¿lo hicimos o no lo hicimos? Ujú. Pero luego viene esa fórmula, la HNS. Esa sí, ahí sí me corché, Jorge Iván. Entonces uno, no, pues HNS, hacer que nada suceda, no. HNS es Ajá. muy poderoso porque es hacer que los números sucedan. Ok. ¿Cuáles son tus Me gusta. números de negocio? Ajá. ¿Cuánto quiero lograr en ventas? Ajá. ¿Cuál es el margen EBITDA que quiero lograr? Ajá. ¿Qué quiero lograr en, por ¿Cuál es el market ejemplo, share? ¿Cuál es? claro, ¿Cuántos clientes? gestión humana, La cultura? velocidad, la cultura, ¿Sí? O sea, información, pero yo tengo que ser capaz de nuevos tener productos. metas en números. Y ahí los indicadores son claves. claves. Pero el lenguaje del management son los números. Ok. Entonces los números son un tema clave para... Es innegociable. Claro, y es un tema clave para gestionar la organización. Entonces el HNS tiene tres componentes. El seguimiento periódico, tener números y datos para uno saber qué está haciendo bien, qué cosas debe mejorar. Ujú, Y tercero, también uno saber cuáles son sus realidades. ujú. ¿Sí? Porque si yo, por ejemplo, no tengo un flujo de caja positivo, pues ahí tengo un tema que debo gestionar. ¿Sí? Entonces los números te ayudan a gestionar mejor la empresa. Súper. Y luego el QHC, que ese es más difícil, tiene que ver con la palanca para que la alineación se dé. ¿Qué hacer para que suceda? ¿No? Sí, es la ¿Sí? motivación. Ok. La motivación. QHC significa que la gente quiera hacer las cosas. Me encanta, más está atado Porque con lo primero que estábamos Es que hablando. normalmente la gente a veces no quiere. La gente está desmotivada. La gente se cansa de su trabajo. Ujú. A veces la gente siente que su trabajo es monótono. A veces la gente no le encuentra el sentido de su trabajo. Y todo eso es tarea del líder, Claro. porque el líder tiene que darle significado al trabajo de la gente y ayudarle a que la gente descubra el significado de su trabajo. Entonces la motivación es un detonante clave, porque hoy tenemos un problema que es una nueva pandemia, que es la pandemia de la desmotivación de la gente en el trabajo. Y le voy a dar un dato. Gallup dice que de 10 personas, 2 están muy felices en su trabajo. Que no puede ser. Las 8, Solo el 20% de la gente está feliz. Increíble, ¿no? increíble. Y Mm. puede pasarle a uno en sus propias fin. Ujú. Entonces, Jorge Iván, hay que hacer fiestas y canchas de ping-pong en las oficinas. No, No, es conectar. es conectar. Ujú, Es un jefe que te respete. ujú, Es un jefe que tenga conversaciones significativas contigo. ujú. Que te inspire, que Que te se preocupe valore. por ti. Que se preocupe por ti, pero que se preocupe genuinamente. Genuinamente, sí. Porque es que en esto el liderazgo manipulador es muy fácil. Y es muy peligroso. Entonces, en cuanto logro esto de ti, Ya no me sirves. o lo que obtengo de ti es esto, entonces yo hago esto. No. Recordemos que hay un principio del humanismo que nunca hay que olvidar. Ujú. Toda persona es un fin en sí mismo. Nadie es un medio para nadie. Toda persona es un fin en sí mismo, me encanta. Eso es de Kant. Ok. Y los que tenemos creencias profundas sabemos que todos somos dignos
dignos, por ser personas. Ok. Entonces, claro, el liderazgo al final, más que fórmulas y recetas, Ujú, es entender a la persona que tienes al frente como un ser humano igual a ti. ujú. Y no importa el cargo que tenga, porque la base del liderazgo, ¿sabe cuál es la base del liderazgo? El servicio. El servicio. No nacimos para servir, no servimos para vivir. Claro, el ¿No? servicio es la base del liderazgo. Y obviamente uno el paradigma que tiene el liderazgo es equivocado, que es poder, que es un organigrama, Todo lo contrario, es el claro, servicio que a es la... esa persona con las Ah, condiciones eso es excepcionales, poder, oratorias, eso no es poder. liderazgo. En cambio, el liderazgo es entender que uno está para servir, uno le sirve a su equipo Ajá. y su equipo le sirve al resto de la organización. Entonces, Interesante. claro, ahí uno se da cuenta que por eso es tan difícil ser líder, Ujú, porque todos estamos con la idea de sentirnos los jefes del avión, ujú, cuando al final nosotros lo que somos personas que estamos al servicio del equipo para que el equipo crezca y si el equipo crece, ujú. salimos adelante. Bueno. Porque uno llega tan lejos como el equipo se lo permite. Entonces ya tienes la estrategia, tienes la ejecución y viene la alineación. Y la alineación al final, los números son el motor de la alineación, para que todos estemos alineados a qué cumplir. Entonces, vámonos para la alineación, por favor. O sea, es verdad, Sí. pero el corazón de la alineación se llama el equipo. Las conversaciones continuas entre el equipo. El equipo. Ajá. Si tu equipo crece, tu organización crece. Clarísimo. Si tienes un equipo cohesionado, un equipo que tiene espíritu de logro, Ujú, el equipo es el gran detonante de la transformación organizacional. ujú. Es decir, el corazón de la alineación es el equipo. De la gente, claro. Entonces, claro, la gente puede sonar muy amplio. ¿El equipo cuál es? Entonces, si soy gerente general, Es tu mi equipo equipo- primario, el el director de equipo mercadeo, el primario. director de ventas, el son director de tus operaciones. 5 o 7, pero Clarísimo. 5 o 7, No más de 7. no más de 7, Ujú. por el tramo de control o el Correcto. tramo de influencia, me gusta más. Sí. Porque es que no tienes 12 días para Eh, atender a 12 personas. El mismo tramo de alineación. Claro. Entonces tienes un equipo. Y a su vez, el gerente de marketing, pongamos el ejemplo, tiene a su vez un coordinador de medios, un coordinador de leads, etcétera, Ujú. en la estructura. Ujú, Ese equipo responde a ese director de marketing. Entonces esto se vuelve una cadena de liderazgo ujú. y en esa cadena de liderazgo el equipo es el que te garantiza la ejecución. Ok. Y entonces si el equipo no está alineado, ¿qué sucede? No, pues se desbarata todo el juego. Se desbarata todo el juego. Clarísimo. Entonces, claro, uno de los temas que yo hago siempre cuando voy a alguna empresa, cuando me invitan, es que llego a las oficinas y le pregunto a la primera persona que me encuentro, oye, ¿cuál es el propósito superior de esta empresa? O le pregunto, oye, dime cuáles son las 3 prioridades de esta empresa para este año, para este año, 2025. Ujú, ujú, Y si la gente empieza a dudar, la culpa no es la persona a la que le pregunto. ujú. ¿La culpa es de quién? Del líder. Exacto. No es de gestión humana. Y no, claro, no. El líder Porque es que y de los no es que sistemas gestión están, humana. claro. No, es que los de gente y cultura, olvídate de eso. El líder tiene que asegurarse que la gente sepa para dónde va. Porque lo que yo más me encuentro en las conversaciones con los mandos medios o el middle management es que me dicen, Jorge Iván, me cansé de leerle la mente a mi jefe. ¿Por qué? Todos los días sale con ideas, con es muy creativo, pero yo no sé para dónde va. No, y además todos los días cambia el norte. Claro. Y claro, hay que reaccionar, pero espera un momentico, lo puedo estar cambiando todos los días. ¿Cuál Claro. es el norte y cómo caminamos hacia allá? Porque la estrategia es una fuerte tensión entre la consistencia y el dinamismo. Sí, 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 sí. La Consistencia. flexibilidad y... Claro. Consistencia, saber para dónde va. Ojo, consistencia, saber para dónde voy, pero con largo plazo. Mm, 2030, ujú. ¿para dónde voy? De largo plazo. Dinamismo, pues debo cambiar algunas estrategias porque algunas me funcionan y otras no. Con coherencia. Con coherencia. Buenísimo, me encanta. Ahora, Iván, en Psychomanagement siempre promovemos las 7 estructuras, que hablamos de productos, de clientes, de la estructura tecnológica, la estructura de procesos, las estructuras físicas, las estructuras humanas y la estructura financiera. Esas son las 7 estructuras que siempre promovemos y lo que decimos es, todos los años en esa estrategia, para poder alinear todo lo que acabamos de decir y poner los objetivos, deberíamos revisar renuncias y apuestas en cada una de esas estructuras. ¿Cómo lo utilizas dentro de todo lo que tú diriges en las consultorías? Sí. Digamos, lo utilizo a través de 3 grandes principios. Sí. Primer principio, el fin de toda empresa. El fin de toda empresa. La gente dice, sí, ganar dinero, maximizar el valor. No. El fin de toda empresa es crear y mantener clientes. Ujú. Si una empresa crea y mantiene clientes,
tiene larga existencia. La forma de transformar el resto, pero si no tiene, Claro. si no tiene eso primero, no hay cómo crear. ¿Quién paga Nada. tu nómina? Los clientes, El cliente. clarísimo. ¿Sí? Cliente. Entonces, claro, el primer principio es que necesitamos que las empresas se conviertan en empresas clientecéntricas. Pero Ujú. eso no es fácil porque la gente lo dice, pero no lo vive. Ujú. Que todas las empresas, la mayoría de las empresas siempre se estructuran a través del organigrama, el jefe, el líder, Ujú. pero no se dan cuenta que su gran tarea es o resolverle un problema a un cliente Ujú. o aliviarle un dolor Ujú. o crearle una alegría. Ujú. Entonces, claro, el primer principio es que las empresas tienen que volcarse mucho a la creación y mantenimiento de sus clientes. Ujú. Y eso implica que una de las áreas que requieren mucha fuerza, Nico, es el área de marketing. Ujú. Y la separación entre ventas y marketing es muy Es clave, importante. importantísimo. Y marketing tiene una función clave y es la que permite que la organización pueda proyectar su futuro. Ujú. Pero entonces viene el primer principio. El segundo principio. El pez muere por la boca, las empresas mueren por su caja. Clarísimo. El segundo principio es que, así como el cliente es lo primero, el combustible esencial de todo negocio Es la- es un cuidado, una gestión, una planeación de sus flujos de caja. Ujú. Porque muchas empresas no se quiebran por dejar de vender, venden. Muchas empresas no se quiebran porque se va X o Y, no, sigue. Pero lo que finalmente le hace mucho daño a las empresas La caja. es no gestionar sus flujos de caja. Ujú. Porque hay empresas con muchas realidades económicas, pero sin caja. Y la caja es el combustible que permite. Entonces la caja tiene que alinearse con el modelo de negocio. Porque hay modelos de negocio donde el ciclo de conversión del efectivo es largo y hay otros negocios cuyo ciclo de conversión del efectivo es corto. Entonces Ujú. eso hay que ponerlo a dialogar con la caja. Entonces ahí viene la estructura financiera. Ujú. Cliente, finanzas y el corazón del modelo me acaba de salir para poderlo sintetizar, es que la clave de todo negocio, de toda empresa, de toda organización, es el papel del líder. Ujú. Tú te has dado cuenta. Hay organizaciones que cambian, se transforman o son exitosas gracias al líder. Ujú. El líder es el corazón de la estrategia. Ujú. Y si tú me dices que es más importante la estrategia o el líder, yo te diré el líder. Claro, y la gente se queda en una organización por el líder, más que... Y en eso yo, digamos, no puedo desconocer que la impronta que tuvo en mí el libro de Jim Collins llamado Good to Great, Empresas que sobresalen. Porque ellos después de muchas investigaciones llegan a la conclusión que lo que hace que una empresa sea buena a extraordinaria es la calidad del líder. Ok. Entonces el líder es el que marca la pauta, el comportamiento, la conducta de una organización exitosa y la que no lo es. Jorge Iván, y si me lo permites, es la calidad de sus líderes. Porque claro, el líder con sus líderes y sus líderes con sus líderes, o sea, al final es una sumatoria de liderazgo para que 100% los de equipos acuerdo, pasen. totalmente de acuerdo, Ujú. pero es que ¿qué pasa? Que es que si es líder, Claro, creador de es líderes. creador de líderes, de acuerdo. O sea, es que también confundimos el líder con la vedette. Ok, El que sale en los periódicos, que le de acuerdo. gusta El que se los vuelve visible. Sí. reflectores, que le fascina el protagonismo, Ujú. que es esclavo de su ego. Ujú. O el líder incluso que se vuelve narcisista. Ujú. Y eso hay mucho, Nicolás. Mucho. Mucho. De acuerdo, Mucho. de acuerdo. Entonces, claro, el verdadero líder, primero, crea otros líderes. Segundo, es una persona que trabaja en sí misma todos los días, Ujú. desde la humildad. Ujú. ¿Qué debo mejorar? ¿Qué debo cambiar? Ujú. ¿Cómo lograr esto? Ujú. Tercero, muy importante del líder, el desarrollo de su equipo. Cuarto, el sentirse vulnerable, que pueda llegar a su equipo y decir, hay cosas que no sé, ¿cómo hacemos? Ujú. Y lo quinto, Y que quizás, reconozca el claro, conocimiento de los otros, sin duda. y lo quinto es que sea una persona que sepa escuchar. Buenísimo. Porque el líder, y ahí viene una de las cosas que más me ha impactado en los últimos días, el líder no puede ser como una roca, el líder es como una esponja. No es sábelo todo, Absorbe. es apréndelo todo. Y un líder apréndelo todo es un líder humilde. Buenísimo. Porque el que no es humilde no necesita aprender. Y llega a una sala de juntas a hablar de primero, No escuchar. no escucha. Ujú. Me encanta. Jorge Iván, gran capítulo. Creo que se concentró en la importancia de ese liderazgo para lograr esos objetivos estratégicos a través de la estrategia, la ejecución y la alineación. Y yo quisiera que lo cerremos con
una palabra clave para toda persona y para todo directivo, y son los hábitos. ¿Qué sugieres tú para que las personas realmente se transformen a través de creación de buenos hábitos? Sí, Aristóteles decía que la persona es lo que hace día a día. Y decía que la excelencia, o sea, el ser mejor persona, no es un acto, sino que es un hábito. O sea, querer ser mejor implica cultivar buenos hábitos. Y una de las cosas en la cual insistimos mucho como directivos es que un buen directivo es una persona que trabaja en sí misma, en sus hábitos. Y claro, eso implica que cuando uno quiere construir hábitos, uno tiene que empezar por algo muy importante que es la autoevaluación. O sea, Sócrates, perdón que me vuelva filosófico aquí, pero es bonito traerlo a la vida moderna. Sócrates decía que una vida que vale la pena es una vida examinada. ¿Eso qué quiere decir? Significa que uno todas las noches debería En autoevaluación permanente, claro. tomarse el pulso todas las noches y Sí. preguntarse tres cosas. ¿Qué hice bien hoy? Ajá. ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cuál es mi propósito de mañana? ¿Qué punto de mi vida estoy trabajando hoy? La soberbia, la arrogancia, la vanidad, ¿sí? La comparación social, que está tan fácil hoy en día en las redes. Todo el mundo es más feliz que uno Sí, 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 sí. por las redes sociales. Entonces, claro, cuando uno se está examinando, uno está tratando de mejorarse, y hay muchos apoyos espirituales para uno mejorarse. Tiene uno la oración, tiene uno la meditación, tiene uno la reflexión, tiene la lectura inspiradora. Entonces, claro, el tema de los hábitos tiene que ver con dos cosas. Primero, construir hábitos no es fácil. Es un camino arduo e implica repetición diaria durante mucho tiempo. Pero cuando conquistas el hábito, te conquistas a ti mismo. Ok, ¿Sí? ok. Que esa es quizás la tarea más importante de un líder. El autodominio, el autocontrol, pero sobre todo, La autotransformación. claro, que sea capaz de autotransformarse. Total. Y el segundo punto clave de los hábitos tiene que ver con una cosa que para mí es muy poderosa y tiene que ver con que hay 4 hábitos que son los esenciales donde uno debería focalizarse siempre. Ok, De ahí para adelante, ok, lo que venga puede ser incluso accesorio. ok. ¿Cuáles son los 4 grandes? Primer hábito fundamental de todo ser humano, que además es un gran problema directivo que he detectado, Ajá. es dormir 7-8 horas. Sin duda. Y no somos conscientes de la enfermedad silenciosa que estamos incubando en las sociedades cuando la gente duerme poco. El segundo tiene que ver con la La alimentación. alimentación. Nutrirnos bien. Comemos mal, comida chatarra, fast food, ¿sí? Y no nos damos cuenta que la nutrición es un energético, pero además es la fuente de la buena salud. Si tienes muchas dolencias, muchas enfermedades y te la pasas con aquí y allá alguna enfermedad, pon cuidado a tu nutrición, Sin duda. ¿sí? Mejor, Iván, entonces, ¿cuál es la dieta? Ninguna. Lo básico, Conciencia, proteínas, total. verduras, fibra, ¿sí? Y obviamente hay que dejar atrás los hábitos que hemos heredado que tienen que ver con el exceso del azúcar y el exceso de los ultraprocesados. Ahí estamos incubando enfermedades de largo plazo y sobre todo la muerte lenta. Y es que muchos de nosotros podemos estar enfermos y no sabemos. Y no solamente muerte del cuerpo, sino de la cabeza. Claro, Lo que entonces, está afectando a la cabeza con esa cuando alimentación. alguien muere, ay, le dio tal cosa, no, esa enfermedad la venía incubando hace 10 años gracias a sus malos hábitos. ¿Sí? Yo sé que esto de decirlo es duro, es fuerte, pero es que nosotros tenemos que ser más conscientes de la nutrición como un tema clave. La tercera es la actividad física. ¿Sí? Entonces, claro, la actividad física, entonces la gente, no, Jorge Iván, yo no tengo tiempo para un gimnasio todos los días, 1 hora, no. Que la actividad física tiene que ver con 3 cosas, lo aeróbico y lo anaeróbico. Aeróbico, pues claro, el ejercicio cardio, claro. ¿A quién le queda difícil uno sacar 15 minutos para una caminata suave? A nadie. Es que nosotros somos directivos, nosotros no somos ultramaratonistas. Entonces una caminata suave a un directivo le cae bien. Los ejercicios de estiramiento y estabilidad son fundamentales. Y lo tercero, un último dato. ¿Usted sabe que la longevidad está asociada al músculo? Ok. ¿Por qué? Porque el músculo tiene que ver con la fuerza. Perdemos al año una masa importante de músculo. Ok. Y la pérdida de músculo implica en las personas mayores caídas,
fracturas y enormes dificultades. Entonces, claro, uno dice, no, Jorge, yo no tengo tiempo para un gimnasio, pero sí tienes tiempo para hacer entre reunión y reunión 5 sentadillas, una plancha. Porque es que tenemos que saber una cosa, el cuerpo es el lugar donde vas a vivir toda tu vida. Si no lo cuidas, ¿dónde vas a vivir? Tal cual. Y el último de los hábitos. ¿Cuál es? Entonces tenemos Alimentación. sueño, alimentación, actividad física. Actividad física. Cuarto, el aprendizaje. Ok. El aprendizaje. Y nosotros aquí en INALDE lo llamamos el lifelong learning, aprendizaje para toda la vida, desde el vientre materno hasta la tumba. Todo acto de la vida tiene que un acto de aprendizaje. Entonces me dice, Jorge Iván, pero es que usted no sabe quién soy yo soy una persona muy ocupada, precisamente. Saqué tiempo Por para ser tan aprender. importante, tan directivo, tan capaz, el aprendizaje es tu combustible para tener aquí buenas conversaciones. Entonces una herramienta, Jorge Iván, simple y fácil. ¿No tienes tiempo? Lectura. Claro. El challenge es simple, Nicolás. Y el que vea este video, si quiere sumarse al challenge, nos lo diga. Y hagamos una gran cruzada por Colombia. ¿Quieres transformar a Colombia? No empieces a pensar en los políticos. Piensa en ti, lo que puedes hacer tú en tu metro cuadrado de influencia. Y ese challenge es simple. 12 minutos diarios de lectura te permiten leer 12 libros al año. 12 minutos diarios de lectura, 12 libros al año. Claro. Y entonces uno dice, Jorge Iván, ¿cuál es el challenge? ¿Vamos a cambiar a Colombia? Sí, ¿cómo lo cambiamos? Claro. Empieza por ti. Pero Jorge Iván, mis colaboradores no leen. Jorge Iván, mis hijos no leen. Ah, ¿quieres que tus hijos y tus colaboradores lean? Dale Sí, ejemplo. claro. Que te vean leer. Que te vean leer. Y comunícalo. Que Bueno, te vean leer. buenísimo, me encanta. Porque Fray el ejemplo es el mejor predicador. Buenísimo. Entonces, claro, la gran transformación que busca y que quiere nuestro país es gente que tenga mejores conversaciones en su cabeza, porque una buena conversación en tu cabeza te permite una gran transformación. Y para que esa gran transformación no se quede como una bengala que genera luces, sino que sea una transformación profunda, tienes que convertirlo en hábitos. Me encanta. O sea, qué mejor forma de cerrar que hablando de los 4 hábitos que necesita todo directivo y toda persona al final, ¿no? O sea, Si uno hace el checklist personal y dice, uy, estoy fallando. no, pues yo me voy regañado, Juan Iván, pero un par están bien, pero otro par hay que corregir. Pero está clarísimo, me llevo ese aprendizaje para mí personalmente y me encanta compartirlo con todos los miembros de Cico. Jorge Iván, qué placer haberte tenido aquí como siempre. No, con Siempre mucho gusto. aprender de ti es un placer. No, entre todos y sigamos aprendiendo. Muchas gracias, Jorge Iván.